Bueno, pues entonces estábamos en esta parte, ¿verdad? En lo de... ¿cuál fue el último que hicimos? Estábamos aquí en el 2.2, ¿no? Creo que ya estábamos viendo lo de composición, ¿verdad? Sí. ¿Sí están de acuerdo? Sí, creo que sí, profe. ¿Cuál fue el último? Creo que el último fue, creo que el 18. Sí, ¿verdad? 17 según yo, profe. Bueno, ok. 19 y 20 son iguales, nada más que obviamente es con otras funciones. Entonces inténtenlo hacer. Vamos a hacer ya sea el 21 o el 22, vamos a hacer estas composiciones. Observen cómo estas composiciones son entre la misma función. Pero obviamente modificamos en una de ellas, sobre todo la función que va a actuar como variable de la otra, pues viene siendo la misma función, pero realizándole una operación aritmética, ¿no? En este caso una multiplicación y en este caso pues el inverso multiplicativo. Entonces pues agárrense uno, ¿cuál? Sale. ¿Sí? ¿De cuál, profe? 21, 22. El 21. ¿Cuál hacemos? Rápido. El 21, profe. ¿Qué no se ve mejor el 22? ¿O quieren el 21? ¿Quieren el 21? El 22. Probamos el 22. Sí, el 22. Pues no sé, a ver, 22 entonces o 21. Sale. 22. 22. A ver, díganmelo, por favor. F de X igual a... 1 sobre X menos 1. Ok. Y entonces hay que hacer F composición el doble de F y F composición el inverso de F. ¿Sí? Luego. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, F composición el doble de F F composición el doble de F viene siendo F de el doble de F. ¿Sí estamos de acuerdo? Perdón, sí, sí está bien. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. O sea que sería F de el doble de 1 sobre X menos 1. ¿Por qué? Pues porque F es esto. Entonces, si yo hago operaciones, me va a quedar así. F de 2 sobre X menos 1, es decir, la variable de F ahora es esto. Si yo lo sustituyo, me va a quedar así. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque la variable de F ahora es esta. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Vale? Oigo.
Resolverlo de abajo de la fracción. Pues simplificar, sí. O sea, a ver, usted misma, dígame qué pongo. Dale. ¿Sí? Dígame. Quedaría 3 menos x menos 3 entre 2. A ver, ¿están de acuerdo que esta es la línea principal, verdad? Ya quedamos que no la debo de perder de vista. No oigo. ¿Sí o no? Sí. Necesito que todos me respondan, ¿eh? Si no, me van a poner sus cámaras. Ya, si vuelvo yo a ver que no me están respondiendo, van a tener que poner las cámaras. Pues esta es la línea principal. Esto es lo que voy a realizar. ¿Qué hago aquí? 2 por x menos 1. No pongo una línea para hacer esta suma, ¿no? Sí, ¿Sí o no? ¿Qué pongo aquí? Rápido. X menos 1. Y luego, acá en el numerador, 2 menos 1. 2. ¿Qué más? Menos 1. ¿Por qué menos 1? No. Estoy sumando estas dos. Ya las estoy sumando. Entonces, ok, entre a 1 por 2, 2. ¿Qué sigue? ¿Qué pongo? X menos 2. ¿Cómo? X menos 2. No, a ver, no se brinquen pasos. Díganme qué pongo. Dale, ¿qué pongo? Dos por 1. Por eso, ya aquí está el 2. ¿Qué sigue? Seguiría x menos 1. A ver, díganmelo perdón. completo. ¿Qué seguiría? Sería menos x menos 1. No. No. X más 1. No. Menos X. Arriba es 2 menos x más 1. Exactamente. Este 2 que es entre 1 por 2, 2, luego menos entre 1 a x menos 1 por menos 1 va a cambiar de signo. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. A ver, ¿qué pongo? Línea principal. Línea principal. 1. Y luego aquí, ¿qué pongo? Sobre 3 menos x. 3 menos x. Y abajo x menos 1. Ok. Luego, como esta es la línea principal, ¿qué significa? ¿Qué tendré que hacer si esta es la línea principal? ¿Vale? Ideas. Puede ser la ley del sándwich, solo poner un 1 en la parte de arriba. En el numerador, exactamente, hacer el numerador una fracción, ¿verdad? Exactamente, y entonces me va a quedar así. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya ven que sí saben. Pero obviamente si yo tengo miedo y me lo guardo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Las ideas son para darlas a conocer. Claro, mis ideas tienen que ser, tengo que preocuparme porque mis ideas sean correctas y verdaderas. ¿Sí? Y obviamente yo puedo tener a lo mejor una idea errónea, una idea falsa,
¿Por qué? Pues porque es de humano cerrar, pero la idea es que esas ideas sean correctas, sean verdaderas, y obviamente eso implica pues estudiar, reflexionar, analizar, y esas son cosas que siempre se deben de hacer, y que precisamente la matemática es una de las pocas materias que me permite hacer eso. ¿Por qué? Pues porque resuelvo un problema, aplico, eh, eh, conecto ideas con otras para llegar a un resultado. Y eso es lo que debe de hacer ya no solamente un ingeniero, sino cualquier ser humano, sobre todo ahorita, que les digo que en el mundo está muy grueso lo que está sucediendo a nivel mundial, la situación está compleja. ¿Eh? ¿Dudas? No, profe. Nos falta nos falta ese. Ok, voy a borrar. Luego. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver, vamos a ver. Ahora voy a hacer F composición su inversa. ¿Por qué es inversa? Porque viene siendo la inversa multiplicativa, la recíproca. ¿Sí? La recíproca, que también se le conoce. Bien, entonces esto es F composición. ¿Quién es la recíproca de F? Pues voy a disfrutarlo. Lo voy a hacer paso por paso. ¿Sí o no? Esto es disfrutar, ¿sí o no? Sí, profe. Es así como, por ejemplo, cuando te echas un manjar, como que te lo estás chiquiteando, ¿no? ¿Sí o no? O sea, no llega así. No, pues ya agarra sabor, ¿no? Oigo. Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué puedo hacer allí? La Igual que el sándwich. Ok, esta es la línea principal, por eso hasta la puse más grande. Siempre la línea principal hay que procurar hacerla más grande. Eso es muy importante porque si no yo luego me puedo confundir que con qué es esta y ya voy a aplicar las cosas mal. Entonces es importante hacerlo paso por paso. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Y entonces eso que viene siendo, pues viene siendo F composición X menos 1, pues viene siendo F de X menos 1. ¿Sí? O sea que la variable de F ahora va a ser X menos 1. Entonces eso lo sustituimos aquí y me va a quedar así. ¿Sí? ¿Algo? Sí, profe. Y va a ser eso. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí o no está fácil? Sí. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿quién es el más enojón? Usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se enoja, profe. ¿Dónde? Sí se enoja mucho. ¿A poco sí me enojo mucho? No, ¿cómo creen, hombre? Es de carácter fuerte, profe. No, les llamo la atención, pero yo creo que es bueno, ¿sí o no? Sí, Sí, sí. ¿No? claro. Pues, no es mala onda. A ver, miren, estas son triples composiciones. Son triples composiciones. Vean cómo me está dando 3 funciones. Y yo tengo que hacer ahora una composición entre 3 funciones. Ya no es entre 2. Pero es básicamente lo mismo. Recuerden que yo les decía que la función que se pone más a la derecha es la que va a ser variable de la que está a su izquierda. Por eso es que h, obviamente de x, va a ser la variable de g. Vean, va a ser la variable de g. Y a su vez, g, que es función de x ahora, va a ser función de f. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí?
Sí, profe. Profe. A ver, entonces ahí está el 23 y el 24. ¿Cuál hacemos? El 24. A ver, vamos a ver. Ok. Vamos a ver. A ver, díganme cuánto es f de x. Raíz de x menos 5. Sí. G de x es igual a x cuadrada más 2 y ya. Y h de x es igual a raíz de 2x más 1. Ok. Muy bien, entonces vamos a hacer f composición g composición h, que viene siendo lo mismo que f composición g composición h de x, y por lo tanto pues sabemos que viene siendo esto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a realizar esa triple composición? A ver. Lo que vamos a hacer, yo les recomiendo es sí hacerla por partes, o sea, primero hacer esta composición para después hacer la siguiente, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer G composición H. G composición H, pues viene siendo G de H de X, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. O sea que va a ser G de, ¿cuánto vale H? Raíz de 2x más 1. O sea que esta, la h de x, se la vamos a meter a la g, porque ahora va a ser su variable. Entonces, ¿están de acuerdo con esto? Sí, profe. ¿Eh? Sí. ¿Qué podemos hacer allí? Eliminar la raíz y el cuadrado. 2x más 1. Más 3 ya de una vez, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ahora sí, f composición g composición h, pues va a ser f de g de h de x, que viene siendo esto, este chorizo, ¿verdad? Entonces ahora la variable de f va a ser esta, se la metemos. Y me va a quedar así. Entonces, ¿qué me va a quedar? Raíz de 2x menos 2. ¿Sí? Sí. Yo la puedo dejar así. O si quiero echarle un poco de crema, tacos, pues puedo factorizar el 2. Lo puedo poner así. Aquí es cuestión de gustos, ¿eh? Lo puedo poner así o incluso lo puedo poner así. ¿Cuál se ve más bonito? ¿Cuál se ve más bonito? El tercero. Es cuestión de gustos. Fíjense cómo es importante que tratemos de poner todas las posibles respuestas. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes estudien en casa. Obviamente vas a hacer los ejercicios impares, te vas a ayudar mucho de los impares, porque son los que tienen respuesta. Entonces, ¿qué pasa si tú resuelves un ejercicio y dices, ay, está bien fácil, ya le entendí, aquí se hace esto y esto y esto? Y al final dices, a ver, voy a checar el resultado. Te vas y dices, ah, caray, no se parece. O no es. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tú llegaste hasta este resultado, pero el libro te está poniendo esto. Entonces vas a pensar, no, pues son diferentes. Y me equivoqué. Y te puedes hasta
pues hasta creer que no le estás entendiendo, siendo que lo hiciste bien, pero el resultado que viene en el libro está simplificado y el resultado que viene en el libro es el mismo que el tuyo. Nada más que como lo ves diferente, crees que son distintos. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Eso es algo muy, muy, muy común, por eso es que hay que sabérselas de todas y decir, es que es igual. Es igual. Sobre todo también, aun cuando sea software, cuando estés estudiando con software, es lo mismo, porque, por ejemplo, ya vimos que en matemática a veces no simplifica. Sí, no simplifica matemática. Entonces, tienes que darte cuenta que tu resultado puede ser el mismo que te esté dando el software. Y entonces, pues hay que echarle ahí a álgebra, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Por ejemplo, también sucede algo muy, muy, muy parecido. Pues es algo muy común estas cosas, ¿no? Que vamos, sea lo mismo, pero de diferente forma. Entonces tenemos que saber esas cuestiones de ahí. Bien, ¿preguntas? ¿No? Ok, vamos entonces a continuar. Ok. Ya está presentando, ¿no? ¿No? Sí. Okay. Fíjense bien. Aquí me dice, problemas 25 y 26. Encuentra una función que sea g de x, tal que si f es esto, la composición sea esto otro. Sí se fijan de qué se trata, ¿verdad? O sea, me está dando la función de afuera, vean, pero no me está dando la función de adentro, que es la g. Esa es la que yo tengo que encontrar, de tal manera que al hacer la composición obtenga yo, pues, el resultado de la composición. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, profe. Entonces, a ver, agárrense uno. El 26. Vamos a ver. ¿Cómo es f de x? Raíz de 2x más 6. Muy bien. Y me está dando la composición. ¿Cuánto vale? 4x cuadrada. 4x cuadrada. Y lo que yo tengo que hacer es encontrar g de x. ¿Sí o no? Sí, Sí. pero muy fácil. Luego por eso me desespero, porque todo esto es tan fácil que, pues no sé, como que o sea, yo quisiera que inmediatamente, sí, pum, 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 ¿sí o no? Eso se trata. Pero pues, yo siempre les digo a sus compañeros que a veces sí me desespero un poquito, pues es porque no los puedo ver. Entonces, en realidad, pues sí, no sé si estén poniendo atención o no. En clase presencial, pues sí, tú mismo te fijas, ¿no? Estás ahí en clase explicando y ves a la clase, ves si te están poniendo atención o no. Preguntas, estás viendo si por lo menos captas la atención. Obviamente, incluso hasta te das cuenta cuando no entendieron, sin necesidad de preguntar. Y obviamente es muy diferente, pues, bajo estas circunstancias. Claro, si yo les obligara a poner la cámara, se podría corregir eso. Sin embargo, no lo hago porque no me gusta y aparte baja, en ocasiones puede llegar a bajar la calidad del vídeo, sobre todo porque, pues, a pesar de que supuestamente tengo una conectividad muy buena, pues falla. Y es porque pues no los puedo ver, ¿no? Incluso hasta les digo a sus compañeros que
hasta se acuerda uno de la canción esta de, no sé si la han escuchado, de este cantante español que se llama Alex Ubago. ¿Sí lo han escuchado? No, profe. No, profe. ¿No han escuchado a Alex Ubago? O sea, no, pues ¿qué pasa? Es un cantante, tiene unas canciones muy padres, él es español, es de pop, y hay una canción que se llama Aunque no te pueda ver, de hecho. Se las recomiendo, está muy bonita la canción y sobre todo el vídeo está también muy, muy padre. Y más o menos creo que va así, dice: si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Y luego dice: si lo que quieres es huir, tranquila, yo haré canciones para ver si así consigo darme fuerzas para vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da de no poder volverte a ver nunca más. Creo que va así. Y luego dice: creo ver la lluvia caer si te... Creo ver la lluvia caer si te... No me acuerdo bien cómo. Pero bueno, se las recomiendo, está padre la canción. Está muy, muy chida. Muy chida, sobre todo, yo creo que en estas épocas pues se presta mucho para escucharla, ¿no? Porque pues desafortunadamente por esta situación a veces no puede ver uno a sus amigos o sus familiares, ¿verdad? Pues bueno, es una buena forma de sobrellevar esta cuestión que definitivamente ya en muy poco tiempo se va a saber bien todo. Ok. ¿No lo han escuchado entonces? No, profe. No, pues ¿qué pasó? A ver, miren, ¿cómo lo vamos a resolver? Voy a hacer esta composición. Voy a partir todo de aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que F composición G es F de G de X. ¿Sí o no? Sí. No conozco a G de X. Pero si yo meto la G dentro de F, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? ¿Sí están de acuerdo? Meto a la G de X dentro de la F, ¿verdad? Me va a quedar así. Sí, profe. ¿Y a qué debe de ser igual la composición? A 4x cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Qué tengo que hacer ahora entonces? ¿Qué habrá que hacer? Despejar. Despejar a G de X. Prácticamente nada más voy a coger estos dos miembros, esos dos miembros, fíjense. Y de aquí voy a despejar a G de X. Obviamente, pues, tendré que elevar al cuadrado a ambos miembros para quitar esa raíz. Y me va a quedar así. Si elevo al cuadrado a ambos miembros, ¿verdad? Luego, ¿qué hago? Pues ya, el 6 vulgarmente digo que lo paso restando y el 2 vulgarmente digo que lo paso dividiendo y podemos darle una simplificadita, ¿sí o no? Sí, profe. Ahí está. Sí, profe. Está fácil. Y todavía me puedo dar el lujo de comprobar. A ver, comprobación. ¿Cómo comprobamos? Bueno, pues la idea sería que F composición G, o sea, F de 8x cuarta menos 3, nada más, ¿verdad? Lo cual es raíz
de 2 por 8x cuarta menos 3 más 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Raíz de 16x cuarta menos 6 más 6. Hasta la vista, baby. 8x cuadrado. Ahí está. ¿Sí o no? No, perdón. 4x cuadrado. Sí, porque la raíz de 16 es 4, ¿verdad? Sí, profe. Pues ahí está. ¿Sí o no está fácil? Sí, profe. Ok. Sí, maestro. Bien, vamos a continuar. Sí, les recomiendo esa canción, está padre, ¿eh? Creo ver la lluvia caer. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Ok. Creo ver la lluvia. No me acuerdo bien cómo va. Bueno, tendría que concentrarme un poco, pero está padre. Bien, vamos a continuar. Fíjense, aquí tenemos 27, 28. Fíjense cómo me está dando una función que es una composición de dos funciones. Me está dando una función f mayúscula que es la composición de dos funciones f y g minúscula. Entonces tengo yo que encontrar esas funciones. A ver, ¿cuál hacemos? ¿27 o 28? 28. ¿28? 28. Ok. A ver, vamos a ver. F mayúscula es 1 sobre. X cuadrada más 9. Muy bien. Se supone que esa función es la composición de dos funciones. O sea, una función de una función. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Tengo que encontrar estas dos funciones. Como que pareciera que está un poco más complicado porque en la otra es parecido a la otra, pero en la otra me daba dos cosas. Aquí nada más me está dando una, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, aquí hay que aplicar mucho el ojo de tigre, ¿sí? Concentrarse para que antes de que empieces a resolverlo, ya prácticamente lo hayas resuelto de forma mental. Definitivamente esto es así. Y esa es una cualidad que tenemos que poner mucho en práctica como ingenieros, ¿sí? Anticiparnos. Inmediatamente ver algo, captar la esencia y saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tengo que hacer eso para poder resolver algo, para poder resolver un problema. Y eso no solamente es algo que como ingeniero tengo que poner en práctica o tengo que ser una cualidad propia, sino como persona. ¿Sí? Entonces, es cosa de concentrarse y decir, ah, es así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tendría que ser f y g para que su composición me diera esto? Acuérdense que f es la función exterior, por así decirlo, ¿sí? Y g es la función interior. Es decir, g va a ser la variable de f. ¿Sí? Eso es lo que yo sé de la definición de composición. Entonces, ¿cómo tendrían que ser esas funciones para llegar a esto?
A ver, opiniones. Rápido. A ver, les voy a dar una pista. Supongan que f de x es seno de x. Bueno, más fácil. Supongan que f de x es raíz de x. Y supongan que g de x es x cuadrada más 1. Así mentalmente, ¿cuánto es su composición? ¿Cuánto es la composición f con g? Rápido. ¿Rápido? Raíz de x cuadrado más 1. Raíz de x cuadrada más 1. ¿Y cuánto sería g composición f? Así mentalmente. Raíz cuadrada más 1. ¿Cómo? Raíz de x al cuadrado más 1. O sea, x más 1, ¿verdad? Sí. Bien. Si se fijan esto que ustedes hicieron ahorita, bueno, que hizo su compañera, ¿cómo se llama? Valeria. Bien. Fue mentalmente hacer las composiciones. ¿Sí? Bien. Pues este ejercicio es hacer esto, pero al revés. Nos está dando esto y yo tengo que encontrar cuánto vale f y g. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, a ver, para ese ejercicio, ¿cuánto valdría f y cuánto valdría g? ¿Sale? F valdría 1 y g x cuadrado más 9. A ver, f valdría ¿quién? 1. 1. Sí. No. 1 no puede, porque una función constante, en este caso sería una función constante, debe de tener forzosamente variable para que yo pueda hacer la composición. ¿Sí? ¿Cómo debería de ser? ¿Los demás? Rápido. ¿Cómo deberían de ser? Aquí ya utilicen esto como base. ¿Podría ser raíz de x al cuadrado? No. A ver, yo quiero esto expresarlo como una composición de f y de g, ¿cómo deben de ser? Esto nada más fue un ejemplo. ¿Cómo debería de ser f y cómo debería de ser g para que su composición de f con g me dé esto? Sale.
¿Sí? Rápido. Raíz de X más 3. No, ¿por qué raíz de X más 3? No, no, no. No, creo que te estás complicando y a lo mejor estás aplicando malas propiedades. Es más simple. Es más fácil. Concéntrense. ¿Cuánto deberían de ser? A ver, los demás. X más 3 al cuadrado. X más 3 al cuadrado. No. No, no, no. Concéntrense. ¿No? A ver los demás. A ver, Juan. Juan, Sí, profe. ¿cómo sería? Bueno, porque ya creo que ya se acabó la clase. Para mañana, por favor. Para mañana espero que ya más o menos se hayan fijado cuáles deberían de ser las funciones para que se pueda hacer esa composición. Miren, yo se los podría decir, pero no tiene caso. Sí, no tiene caso. Ya les expliqué un ejercicio y la idea es que ustedes traten de pensar cómo sería la forma para que me diera esa composición. Entonces, pues bueno, procuren que para mañana ya sepan cuáles son. Vamos a dejarle hasta aquí. Que pasen buena tarde. Gracias, profe. Adiós, profe. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe. Adiós.